¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Qué bueno es poder saludarte en esta oportunidad nuevamente. Es un gusto poder acompañarte. Estoy muy pero muy contento de estar contigo en este programa que la Iglesia Adventista tiene para usted. Estamos en esta oportunidad extendiendo nuevamente la invitación, y una invitación más que especial es para que usted pueda tener en su casa, en su hogar, el programa de lectura llamado La Fe de Jesús. Este programa de lectura bíblico es un programa muy especial porque está hecho para que vos puedas conocer los grandes temas de la Biblia, y está distribuido por lecciones, y allí vos vas a poder estudiar y conocer en profundidad qué dice la Biblia acerca de grandes temas que a veces nos generan inquietud, a veces nos generan preocupación, o a veces queremos repasar solamente porque ya los conocemos. Muchos de estos temas, por supuesto, son los motivos del estudio que cada semana tenemos aquí. Y es por eso que quiero invitarte para que vos de manera gratuita puedas tener este material en tu casa. Solamente tenés que escribirnos un mensaje de texto o llamarnos para que alguien pueda acercarte este material a tu casa, y entonces allí poder estudiar la Biblia como más te guste. Qué bueno es poder estar contigo. No te vayas porque ya estamos comenzando con un tema maravilloso de la Biblia en esta oportunidad. Dios te bendiga y seguimos juntos aquí en el programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amigo, estamos en esta oportunidad nuevamente juntos aquí para poder estudiar más de la palabra de Dios. Y especialmente en esta oportunidad hemos traído un tema que creo que va a apasionarte, creo que va a gustarte, tanto como a vos, a mí. Es uno de los maravillosos temas que podemos estudiar, conocer, y especialmente poder determinar cómo nosotros podemos leer y comprender mejor la Biblia. ¿Sí? Estamos hablando de este maravilloso libro inspirado por Dios, y queremos dejar contigo algunas cosas muy pero muy importantes para que puedas tener a disposición. Especialmente nosotros sabemos y conocemos de que es Dios quien revela, es Dios quien muestra, y es Dios quien da el conocimiento, la sabiduría, y especialmente Él es el que ha querido, el que ha tenido la iniciativa de poder darse a conocer. ¿Y cómo lo ha hecho? De una manera muy pero muy linda, muy especial. Es la palabra de Dios. Él ha dispuesto de que tú y yo podamos tener la Biblia para poder conocerlo más y mejor. Fíjense que la Escritura dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. ¿Sí? La Biblia nos fue dada especialmente para vos y para mí, para que nosotros podamos ser enseñados en la verdad, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros especialmente podamos conocer a Dios, podamos conocer a Jesús, podamos disponer de un mensaje de esperanza que Dios tiene para nosotros. Y una inquietud que por allí puede surgir: ¿será que es Dios quien escribió la Biblia? ¿Fue Dios quien así agarró una... no era lapicera en esa época, por supuesto, pero digamos que era un lápiz o una pluma, ¿verdad? ¿Fue Dios quien escribió la Biblia? Bueno, nosotros sabemos que Dios no escribió ni dictó las palabras, o sea, palabra por palabra la Biblia. No fue Dios como lo dispuso de esa manera,
sino que a lo largo de 1500 años que fue escrita la Biblia con Moisés, comenzando por Moisés y terminando por Juan, el apóstol Juan, pasaron 1500 años y a lo largo de esos 1500 años, según lo que conocemos de la Biblia, alrededor de 40 autores fueron inspirados por Dios para poder escribir sus 66 libros, ¿sí? A lo largo de los 1500 años, Dios inspiró a estos hombres. Por eso leíamos recién en Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor, pero Dios es el autor de la inspiración de estos hombres que fueron los, podemos decir de alguna manera, escribas de Dios. Fíjense lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí claramente San Pedro declara que no fue el deseo del hombre hacer la Biblia o escribir la Biblia. No es que esto nació del hombre, no es que esto surgió del ser humano, sino que fue Dios que dispuso de que el hombre pudiera escribir su mensaje. Fue Él el que inspiró a los hombres para que pudieran transmitir estos mensajes. Y entonces hoy llegamos a tener la Escritura con nosotros. ¿Qué podemos decir de Jesús? Jesús confiaba, creía en la Escritura, él leía la Biblia. Bueno, Lucas capítulo 24, versos 44 y 45 nos dicen: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por supuesto, Cristo confiaba en lo que la Biblia decía. Incluso Él mismo era el que vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la Biblia, todo lo que se había escrito de Él en la Biblia, todo lo que había sido escrito antes de Él. Él lo certificaba, no solo con su vivir, sino porque Él mismo era el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en la Biblia hacía unos años atrás. Fíjense que vamos a ver en pantalla, en la imagen, que Jesús dividió la Escritura o el Antiguo Testamento, lo que era conocido como la Biblia en esa época, en tres grandes secciones: la ley de Moisés, los profetas y los salmos, ¿sí? Eran tres grandes divisiones que tenía la Biblia, por la cual era conocida en esa época y que estaba en existencia todavía cuando Jesús vino, ¿no? Luego se escribe el Nuevo Testamento. Podemos decir que estas tres grandes secciones en las cuales Jesús divide la Biblia son el Antiguo Testamento. Luego, después de Cristo, se escribe el Nuevo Testamento. En total hoy tenemos nosotros 66 libros en la Biblia, divididos en dos grandes secciones. Por ejemplo, ¿no? El Antiguo Testamento con 39 libros, el Nuevo Testamento con 27 para el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito entonces de la Biblia? ¿Cuál es el objetivo? Fíjense lo que dice San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito por el cual Dios inspiró, reveló su palabra, y hoy tenemos la Biblia. Para que tú y yo podamos conocer a Jesús, para que tú y yo podamos conocer la obra de Cristo, para que tú y yo podamos aceptar lo que Jesús hizo por nosotros, y entonces así poder nosotros tener esperanza. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que es nuestro Dios. En su misericordia, en su amor, dispuso que podamos tener su palabra como un instrumento de salvación, a la cual podamos aferrarnos, a la cual podamos recurrir ante el momento de necesidad. Fíjense que es tan completa la Biblia, es tan plena la Biblia, que es imposible poder separar el Antiguo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, todo lo que allí está escrito, prefiguraba o anunciaba que Jesús estaba viniendo a la tierra, ¿sí?
Todas las escenas del Antiguo Testamento que se ven reflejadas en el Antiguo Testamento no son otra cosa que modelos del sacrificio de Cristo y que estaban anunciando que el Mesías muy pronto iba a llegar. Y el Nuevo Testamento nos dice o nos certifica que Cristo vino, que Cristo murió, y no solamente que murió, sino que resucitó, y también que muy pronto va a volver a buscarnos. Qué maravilloso, ¿no? Cómo los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se unen para dar un solo mensaje, el mensaje de Cristo como nuestro Salvador. El Antiguo Testamento anunciando su llegada, el Nuevo Testamento certificando su llegada y anunciando su pronto regreso para buscar a los redimidos. Claro que sí, ese es nuestro Dios. Muy interesante lo que Dios ha dispuesto y lo que ha dejado. Fíjense que antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, varios años antes que se escribiera el Nuevo Testamento, Jesús ya dijo esto acerca de la Escritura. Fíjense lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo esto, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Juan lo registra, pero cuando vivió Jesús, todavía el Nuevo Testamento no se había escrito. Entonces él estaba hablando del Antiguo Testamento, y dice allí que el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús, da testimonio de Cristo. Por eso no podemos separar el Antiguo del Nuevo Testamento. Por eso no podemos decir que el Antiguo Testamento ya no sirve más. Todo lo contrario, nos muestra que Dios ha sido fiel en cumplir su palabra. El Mesías vino y murió y rescató a la humanidad. Fíjense lo que dice el Salmo 119, el versículo número 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es que a través de la palabra de Dios, tú y yo obtenemos poder, fortaleza para poder resistir el pecado y poder vencerlo. Es la lectura de la Biblia la que fortalece tu vida espiritual y hace que tú y yo podamos evitar caer en pecado, errar. Dios dispuso la palabra, su palabra, la Biblia, como una herramienta también para poder vencer la tentación y el mal. Fíjense lo que dice el Salmo 119, el versículo número 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de las tinieblas de este mundo tenemos la palabra de Dios que ilumina nuestro sendero y de esa manera poder evitar caer en alguna dificultad. Y si lo hacemos, tenemos la Biblia también para poder recuperarnos y poder salir adelante. Yo no sé qué situación estarás viviendo hoy. Tal vez estás en un momento de tiniebla. Estamos hablando, por supuesto, de la vida espiritual o tal vez en tu vida familiar. Estás pasando por problemas, por dificultad y hoy estás aquí con nosotros, conectado, mirándonos y estamos estudiando acerca de la Biblia y cómo la Biblia es una luz que puede iluminar nuestro sendero. En medio de la tiniebla que puedas estar viviendo, en medio de la dificultad que puedas estar atravesando, hoy Dios te dice que su palabra es una luz que puede iluminar tu sendero. Cuando vos ya no ves más esperanza, cuando vos ya no ves más salida, hoy Jesús, Dios te está diciendo, yo tengo aquí mi palabra para ser un instrumento, para llevarte por el camino que yo quiero que vos vayas. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Qué grande que es nuestro Dios. Cuánto amor tiene por vos y por mí. Cuánto ha hecho el Señor. Yo quiero animarte para que no te vayas. Vamos a hacer un breve corte. Y luego de este corte vamos a continuar estudiando este apasionante tema de la palabra de Dios. Hola, soy Natalia y si venís a estudiar nutrición en la UAP, te voy a enseñar cómo armar planes de alimentación individualizados a personas sanas, vegetarianas y omnívoras. En el laboratorio de nutrición no solo vamos a aprender el valor nutricional de los alimentos y sus modificaciones a través de la aplicación de diferentes procedimientos,
sino que también vamos a adaptar esas preparaciones a personas con diferentes patologías. Juntos vamos a aprender a guiar a la población hacia una alimentación más saludable. Pensá en tu futuro profesional. Por eso, te espero en la UAP. Amigo, seguimos estudiando la palabra de Dios y especialmente acerca de la palabra de Dios. Fíjate qué interesante la experiencia de estos cristianos de Tesalónica, de cómo confirmaron ellos todo lo que estaban aprendiendo acerca de la Biblia. Y yo quiero invitarte para que vos sigas el ejemplo de estas personas. Ellos dicen en Hechos capítulo 17, versículo 11, estos de Tesalónica recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. Qué maravilloso. O sea, Dios nos pide que confiemos, que creamos en Él, pero no es una confianza ciega solamente, sino que nos pide que nosotros a través del estudio de la Biblia podamos certificar si todas las cosas que la Biblia dice están en lo cierto. O sea, Dios quiere que nosotros vayamos a la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, evaluemos lo que la Biblia dice y certifiquemos de esta manera así nuestra fe, para poder confiar más y mejor en nuestro Dios. Esto es lo que hicieron los creyentes de Tesalónica y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que estudiar, escudriñar, profundizar. No es solamente una lectura así porque sí, sino que Dios quiere que tu vida y mi vida pueda enriquecerse a través del estudio de la palabra de Dios. También un consejo que yo quisiera dejar contigo en esta oportunidad es que siempre, antes de que abras tu Biblia, puedas elevar una plegaria o una oración al cielo. Es necesario que Dios pueda iluminar nuestra mente para poder entender su mensaje, para poder entender el mensaje de la palabra de Dios. También la Biblia nos dice en Isaías capítulo 28, versículo 10, cómo es que debemos interpretar la Biblia, dice. Porque mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Isaías 28, 10 nos dice que para poder entender la Biblia, para poder conocer la Biblia, es necesario que podamos estudiar toda la Biblia. No podemos solamente leer un poquito aquí y quedarme solo con eso, sino que un poquito aquí, un poquito allá y tener una visión global de todo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, una de las formas más fáciles y sencillas de poder hacer este estudio, como dice allí Isaías, es hacerlo por temas. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué dice la Biblia acerca de este otro tema? Y entonces hacemos una evaluación de principio a fin de la Biblia, de todo el contenido, de todo el mensaje bíblico para tu vida y para mi vida. Ese es el consejo bíblico de cómo es necesario que sea interpretada la Biblia. No podemos quedarnos con un solo texto. Incluso hay un dicho famoso que dice: un texto fuera de contexto es un pretexto. Muchas veces usamos un texto para certificar toda una enseñanza, toda una doctrina, pero en realidad es solamente un pretexto, porque el mensaje que está alrededor y que está en toda la Biblia no tiene nada que ver con eso. Por eso es necesario que tú y yo podamos hacer un estudio completo, conocer un poquito acá, un poquito allí, qué dice acá, qué dice allá acerca de este tema, y entonces así poder crecer, poder seguir examinando la Biblia para poder entender de una mejor manera su mensaje, ¿no? Y siempre es importante saber que la Biblia se explica a sí misma. Si vos querés saber qué significa esta cosa o la otra, la misma Biblia puede explicarte. Ya hemos estudiado en alguna oportunidad cómo la Biblia va certificando cada uno de sus mensajes, ¿no? También Dios utiliza instrumentos humanos para ayudarnos a entender mejor la Biblia. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 30, Hechos 8, versos 30 y 31. Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo: ¿acaso entiendes lo que lees?
Y él le dijo, pues ¿cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Y rogó Felipe que subiese y se sentase junto a él. Este hombre le pidió a Felipe que pudiera explicarle la palabra, que pudiera explicarle lo que estaba leyendo. Este hombre leía pero no entendía. Y Dios utiliza muchas veces instrumentos humanos para poder enseñarnos la palabra, para poder explicarnos con más claridad el mensaje de la Biblia y así nosotros poder tomar decisiones con respecto a su mensaje. También la Biblia dice que debemos tener, yo le diría, un espíritu de humildad. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 25. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo, de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Aquí Jesús dice que nosotros no podemos ir con un espíritu de orgullo, de soberbia ante la Biblia. No es o no soy yo el que le tiene que decir a la Biblia qué es lo que tiene que decir, sino que es la Biblia la que me tiene que decir a mí cómo yo tengo que vivir. Por eso Jesús decía que los niños, los más humildes, los más sinceros, son los que pueden interpretar mejor la Biblia. Tú y yo tenemos que ser como niños. No podemos ir a la palabra de Dios con tanta soberbia, con tanto orgullo. Cuando estamos preparados y cuando nuestro corazón está preparado, nosotros podemos recibir el mensaje de Dios para nuestra vida. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo que es espiritual por los medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué interesante, ¿no? ¿Cuánta gente hay que a los que leen la Biblia, a los que respetan lo que la Biblia dice, le dicen que son unos locos? Claro, es que lo que está escrito en la Biblia se tiene que interpretar espiritualmente porque es para tu vida espiritual. Y solamente un hombre que es espiritual, un hombre que es humilde, que es sincero a la voz de Dios, puede recibir este mensaje y puede ser transformado por la obra del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿eres un hombre natural o eres un hombre espiritual? Dios puede transformar ese corazón humano en un hombre humilde para que seas un ser espiritual, para que puedas conocer y entender el mensaje de Dios para tu vida. Fíjate lo que dice también Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es necesario que nosotros podamos obedecer, cumplir con lo que Dios quiere. San Juan 7:17 dice, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Dios nos pide que podamos certificar nuestra vida con lo que está en la palabra de Dios. Si es realmente el mensaje de Dios para tu vida y para mi vida, lo mejor. Fíjate que la Biblia nos hace madurar para vivir una vida de cristiano diferente, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros certificamos nuestra vida con lo que está en la palabra, el Señor nos dice, este es el camino, vive tu vida de esta manera. Yo quiero esto para tu vida, esta es mi voluntad. Y allí en la palabra nos muestra su vida, ¿no? A fin de que el hombre sea perfecto o maduro, enteramente capacitado para toda buena obra, es como Dios quiere que tú y yo podamos conocer la Biblia. El objetivo final, que tú y yo podamos crecer, madurar, ser personas de bien y especialmente en nuestra vida espiritual. Entonces, pasando el limpio, algunos consejos que quiero dejar contigo, que extraemos de la Biblia para poder dejarte en esta oportunidad. Lee tu Biblia cada día, de mañana, de noche, de tarde. Siempre antes de abrir la Biblia,
eleva una oración. Pídele a Dios que te ilumine para poder entender el mensaje de Él para tu vida. No necesitamos leer grandes porciones de la Biblia, no necesitamos leer todo un libro de la Biblia. Podemos ir haciéndolo progresivamente, de a poquito, ir cada vez aumentando el tiempo de lectura. También dedica tiempo a meditar en lo que has leído. No es solamente leer por leer, sino que es necesario detenerse para poder meditar y poder escuchar también el mensaje de Dios para tu vida que está allí escrito en la palabra. Un consejo, una recomendación, puede ser que puedas empezar leyendo el Nuevo Testamento y luego leer el Antiguo Testamento. O si lo quieres hacer mejor, un poquito de cada uno y así vas completando tu lectura. Pero qué alegría va a ser cuando puedas dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios, cuando puedas crecer en el conocimiento de Dios. Dios hizo mucho por nosotros. También la Biblia dice que Él dio a su Hijo por nosotros, ¿no? Y hoy nos está pidiendo que nosotros podamos entregarle nuestra vida a Él, porque Él quiere salvar nuestra vida y Él quiere darnos vida y vida eterna. Por eso, mi amigo, yo quiero invitarte. Yo quiero hacer una invitación especial para vos. Yo quiero que busques cerca de tu casa la iglesia adventista más próxima. Que vayas este próximo sábado allí, que puedas asistir, que puedas estar. Vas a ser mi invitado especial. Decirle que vas de parte del pastor Gabriel. Y allí poder acercarte. Yo quiero hacer esta invitación especial a tu vida, a tu corazón, porque es necesario que tú y yo podamos tener un encuentro personal con Jesús. Y es allí en la iglesia, es allí en el estudio de la Biblia, donde tú y yo vamos a poder recibir el llamado de Dios. Por eso no es una invitación mía, sino que es una invitación de Dios para ti. Dios te bendiga, Dios te dé vida, te dé salud, te acompañe. Y estamos a las órdenes para servirte ante cualquier necesidad. Recibe un abrazo de mi parte y será hasta nuestro próximo encuentro.